Buen día a cada uno de ustedes. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre los humedales. Los humedales se originan en terrenos inundados de manera permanente o temporal, donde el agua se encuentra muy cerca a la superficie, lo cual favorece el desarrollo de la flora y fauna. Y también aquí se desarrollan ecosistemas de especial valor ambiental por su importante biodiversidad, servicios ecosistemáticos. Como primer punto tenemos a la retención y almacenamiento de agua, donde los humedales retienen y almacenan agua para el consumo directo de la población o para distintos usos. Reducción del caudal máximo de los ríos, donde reduce el efecto devastador de las grandes avenidas e inundaciones, disminuyendo la intensidad de sus efectos. El control de erosión es donde la vegetación de los humedales protege, estabiliza las márgenes de las riberas y las laderas, disminuyendo el poder erosivo del agua. Tenemos la recarga y descarga de acuíferos. Como su propio nombre lo dice, es cuando el agua se infiltra a los acuíferos subterráneos o cuando aflora de estos. El control de avenidas es donde los humedales almacenan agua durante la época húmeda y crecida de los ríos, liberándola posteriormente por escorrentía. También tenemos al punto de retención de sedimentos y sustancias tóxicas, donde los humedales actúan como lagunas de sedimentación que contribuyen a mejorar la calidad de agua. También tenemos a la estabilización de microclimas, donde los humedales contribuyen a la estabilización de la temperatura, dando como resultado la atemperización a condiciones climáticas. También tenemos la recreación y como la belleza natural, así como la diversidad de la vida animal y vegetal de estos ecosistemas hacen que sean lugares de destinos turísticos. Bien, vamos a hablar sobre los componentes básicos. Cuando estudiamos las necesidades hídricas, uno de los elementos más importantes es la hidrología, también las comunidades biológicas y los objetivos de conservación. Por lo que para el análisis debemos de comprender unas fases. El primero sería conocer los objetivos de conservación que son impuestos por las diversas legislaciones, que también son zonas protegidas, donde debe de haber una revisión minuciosa del marco legal para poder formular una buena propuesta de necesidades hídricas. En el segundo sería un análisis medio-físico que está basado principalmente en la caracterización hidrológica e hidrogeológica del humedal, y así se podrá realizar más estudios de las inundaciones con condiciones naturales y los efectos que da la actividad humana. Finalmente, ya en el tercero será un análisis medio biogeológico que está centrado en los conocimientos de las comunidades biológicas que están en el humedal para la conservación de la mejora de las mismas. Para lo cual vamos a hablar de la hidrología de los humedales y de los componentes biológicos de los humedales. Bien, vamos a hablar sobre la hidrología de los humedales. Es fundamental ya que se trata de un factor que va a determinar en gran medida la organización y dinámica del ecosistema. La inundación del humedal se refiere a la variación de los volúmenes o niveles de lámina de agua a lo largo del tiempo. Por ello vamos a determinar al determinar el régimen de inundación de un humedal, no es muy sencillo porque se debe establecer el balance hídrico del humedal y se debe conocer la batimetría de la cubeta del mismo. El balance hídrico va a consistir en cuantificar para un periodo de tiempo determinado las entradas y salidas de agua en el sistema y para ello es necesario recopilar todos los datos climáticos e hidrológicos y donde los datos deben de tomarse a escala mensual. Van a existir carencias en la cuantificación de algunos de los parámetros que aparecen en la ecuación del balance y para suplirlo, estas carencias, se va a utilizar los modelos hidrológicos y los programas de seguimiento y control de los humedales. Ahora se va a mostrar las características generales del hidroperiodo, en la que se va a considerar la modificación en la cantidad y distribución temporal del agua del humedal, sino también y especialmente a los procesos asociados. La utilización de modelos para conocer el régimen de inundación de los humedales hay que reseñar, ¿no?, que en el caso de los humedales con aportes de aguas subterráneas es más compleja porque las descargas desde un acuífero son más difíciles de cuantificar a escala mensual.
Ahora, la evaporación es una variable clave del balance que pocas veces se conoce con precisión. Y para calibrar adecuadamente los modelos hidrológicos, la única opción es la utilización de imágenes satelitales, aunque la televisación también presenta limitaciones. Bien, ahora vamos a hablar sobre los componentes biológicos de los humedales. Los valores que han conducido a la protección de muchos humedales han sido su vegetación y su fauna, ¿no? Ya que son la respuesta del comportamiento hidrológico del humedal y se puede considerar como vertederos. Para hacer que la vegetación o parece ser, ¿no?, que la vegetación es el indicador, ¿no?, más adecuado debido a su elevada densidad y el papel determinante que va a desempeñar con lugar de refugio o crioalimentación para algunos animales, ¿no? Va a existir un gradiente dependencia desde la planta estrictamente acuática que desarrollan todo su ciclo biológico dentro del agua, ¿no? Ahora, otro indicador que además de la vegetación son las aves, las cuales han desarrollado numerosamente estrategias, ¿no?, de comportamiento y adaptación morfológicas que van a aprovechar el comportamiento y las adaptaciones morfológicas para aprovechar el máximo a la biodiversidad de muchos nichos ecológicos. Bien, hablemos sobre los métodos y técnicas de análisis para la determinación de las necesidades hídricas de los humedales, que va a estudiar los métodos y técnicas para su determinación y la forma de implementarlos. Entre los objetivos está la conservación y recuperación de las funciones ecológicas generales de los humedales, su papel en la conservación de especies y hábitats y la conservación de los paisajes. Se deberán determinar unas necesidades hídricas adecuadas para salvaguardar la continua funcionalidad, ¿no?, ecológica de las áreas de cría y descanso que contribuya eficazmente al sistema de estricta protección de las mismas. Bien, ahora los métodos de cálculo en el estudio de las necesidades hídricas. Para determinar las cantidades de agua que necesitan los ecosistemas se denomina métodos de cálculo. Estos métodos van a determinar el tipo de régimen hidrológico necesario para que el humedal pueda mantener sus características ecológicas, en la que va a haber o se habrá que identificar, ¿no?, en primer lugar las características ecológicas más relevantes que pueden ser consideradas como o variadas en el humedal, ¿no? Se ha escrito más de 200 métodos en todo el mundo para determinar los caudales ecológicos y o necesidades, ¿no?, que se pueden clasificar en métodos hidrológicos, métodos hidráulicos, métodos hidrobiológicos o de simulación de hábitat, métodos de valoración de los servicios del ecosistema y aproximaciones holísticas, ¿no? En los métodos hidrológicos se fundamentan, ¿no?, en el régimen hidrológico natural. Es una variable clave en la dinámica y funcionamiento de los humedales. Ahora, los volúmenes máximos y mínimos de los humedales representan eventos de gran trascendencia ecológica para los mismos. Ahora, entre las limitaciones se encuentran la escasa disponibilidad de series hidrológicas del humedal que presentan un periodo suficiente o suficientemente extenso y que responden a las condiciones hidrológicas naturales. No obstante, o de otra manera, esas limitaciones están siendo superadas con el desarrollo de los modelos de simulación hidrológica y los análisis retrospectivos a partir de las imágenes, ¿no?, satelitales que tenemos. Ahora, los métodos hidrobiológicos van a analizar las respuestas que determinan las especies frente a las condiciones hidrológicas, y estos métodos se basan en las preferencias, ¿no?, de las especies acerca de las condiciones del hábitat. Los métodos hidrobiológicos están especialmente indicados a aquellos casos donde existen conflictos por el uso del agua. La primera fase, que es la identificación de las variables necesarias para la caracterización del humedal. Pueden ser las hidrológicas, las hidráulicas, biológicas, físico-químicas y ecológicas. Y dicha caracterización se debe realizar de la forma más completa posible en función a los datos disponibles y la relevancia para la conservación. En el segundo punto tenemos la modelización del comportamiento hidrológico del humedal, utilizando uno de los modelos propuestos para la determinación del régimen e inundación.
En el tercer punto tenemos el establecimiento de las relaciones entre su comportamiento hidrológico y ecológico del humedal, identificando las variables morfológicas e hidrológicas más determinantes para la preservación del buen estado ecológico. Y como último punto tenemos a la determinación de los aportes hídricos necesarios a escala mensual correspondientes a las necesidades hídricas del humedal. Ahora, en los aspectos considerados a la caracterización de humedales, para lo cual tenemos 8 tipos de aspectos. Empezando con el primer aspecto es la identificación del tipo de humedal. Como su propio nombre le dice, es aquí donde los humedales deben de ser identificados con sus códigos correspondientes y además deberán de ser clasificados en la categoría de alguno de los tipos que establece la Instrucción de Planificación Hidrológica. En lo que es la caracterización climática, es donde se tiene que obtener los datos de las variables fundamentales para realizar el balance, como la precipitación, temperaturas medias, máximas y mínimas. En la caracterización hidrogeológica, en los casos sea posible, la información se obtiene a partir de series históricas suficientes, representativas de condiciones inalteradas o con escasas alteraciones hidrológicas. También tenemos a la caracterización hidromorfológica, donde se caracterizan aquellas variables hidromorfológicas que tengan mayor influencia en la estructura y funcionamiento del ecosistema acuático. En el quinto aspecto tenemos el funcionamiento hidrológico y balance hídrico, donde se identifica y cuantifica el aporte del agua que alimenta el sistema, en particular los de origen subterráneo y las salidas o pérdidas. Aquí es donde se debe establecer un modelo conceptual sobre el funcionamiento del humedal, identificando todos sus componentes y sus variaciones estacionales. También tenemos al balance físico-químico, y es donde se debe de caracterizar la composición química del agua y sus variaciones estacionales e interanuales. En lo que es la caracterización ecológica, es donde se caracteriza la composición y estructura de las comunidades biológicas que albergan los humedales. Y en la identificación de presiones es donde se debe de identificar las extracciones de agua en los humedales y su evolución histórica, así como el uso directo que se realiza en las mismas, al igual que los aportes artificiales del agua. Tenemos avances de la ANA en la conservación de humedales, como el inventario de humedales, donde la ANA elaboró una metodología para el inventario de humedales, en el cual se aplicó en un estudio piloto en el ámbito de la ALA-PISCO. Y en el año de 2019 se llevó a cabo el Inventario Nacional de Lagunas y Humedales, donde se ampliaría su cobertura a todo el país e incluirían humedales. Otro de los avances son las fajas marginales en humedales. En el 2018, la ANA realizó un estudio para delimitar la faja marginal del sitio Ramsar humedal de Lucre-Huacarcay, con fines de proteger los cuerpos de agua de los pantanos y de la vegetación ribereña asociada a dicho entorno. Y en el 2019, la ANA apoyó en el proceso de delimitación de la faja marginal en humedal en el sitio Ramsar de los manglares de Viz. Otro es la calidad del agua, sitio Ramsar Lucre-Huacarcay. En el marco de las funciones de la Autoridad Administrativa del Agua Urubamba-Vilcanota, se realizó la identificación de fuentes contaminantes IFC. De la misma manera, también se realizó el monitoreo de la calidad del agua superficial en la cuenca Lucre, que abarcó lo que son ríos y también espejos de agua del humedal. Por otro lado, se determinó los parámetros de oxígeno disuelto y fósforo total, donde superaron el ECA agua en el punto de monitoreo. Ahora, la Autoridad Administrativa del Agua de Urubamba-Vilcanota sancionó a la Municipalidad Distrital de Lucre por verter aguas residuales sin autorización, y esta se comprometió a construir plantas de tratamiento. Por último, tenemos la evaluación, supervisión y fiscalización, donde la ANA ha llevado acciones de evaluación, supervisión y fiscalización en humedales en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento para los siguientes temas, ¿no? Como el arrojo de residuos sólidos en humedales, el vertimiento de aguas residuales no autorizados en humedales, el drenaje de humedales y también la delimitación de humedales. Y en otras acciones referidas a los avances en lo que es ecosistemas relacionados con el agua, la ANA ya viene reportando anualmente los avances en dicha meta en el punto focal nacional, que es el INEI. También en coordinación con el proyecto de seguridad hídrica de USAID, se ha trabajado con lo que es la identificación y la delimitación de humedales. También tenemos que la ANA ya viene gestionando un convenio específico de cooperación interinstitucional con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa y la Universidad Científica del Sur.
Todo esto para el monitoreo de la calidad del agua del sitio de Ramsar y ANP Pantanos de Villa.